Hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente al Rincón de Atso, lugar de podcast y videopodcasting realizado por el Grupo Sociedad y Estado Ángela María Fernández, que participa en el Centro de Estudios Históricos y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanas de doble dependencia, con el CONICET y la Universidad Nacional de Mar del Plata. En la dirección, Francisco Colonna, productor ejecutivo, Max Van Haubert, diseño gráfico, Florencia Benítez, musicalización, Juliana Quiñones, y en la locución, Roque Colonna. Los distintos capítulos del Rincón de Atso los encontrarás en el canal de YouTube de Aportes de la Historia y en iVoox. Filmamos con una cámara Sony HXR MC88, grabamos con un equipo Zoom H6 y usamos la switchera ATEM Mini de la firma Blackmagic Design. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Rincón de Atso. Este es el capítulo 72. Nos encontramos en los estudios Buenavista Social Club y hoy vamos a hablar con Janine Krüger, alemana. Ella es musicóloga, es docente, es investigadora, ha venido a la Argentina y bueno, ha encontrado en la Argentina un objeto de estudio, de investigación, que es el bandoneón, instrumento emblemático del tango, y es muy interesante porque además de todo su trabajo de investigación ha publicado un libro que recientemente ha sido traducido al español en una excelente edición que después vamos a mostrar algún aspecto. Y bueno, vamos a comenzar a hablar con Janine. Yo, si me permitís, voy a hacer una referencia tanguera para comenzar a hablar con vos, ¿no? En principio porque la historia del tango, a los que nos interesa la historia del tango, sabemos que el bandoneón tiene, al igual que el tango, un origen oscuro, ¿no? O al menos para nosotros envuelto en la bruma, ¿no? Aparece como llegando solitario aquí a las costas del Río de la Plata y creo que lo importante es destacar que el bandoneón, una vez que se insertó dentro de la música de tango, ya comenzó a ser un instrumento central. Bien. Entonces la idea mía es la siguiente. Viste que el tango actúa en sus letras por oposiciones, ¿no? Las orillas y el centro. En los personajes, el muchacho de barrio y el cajetilla, ¿no? Y, por ejemplo, se hace referencia a los vestidos de la época, de principio de siglo. Se habla del percal como una tela popular, ¿no? Barata, y la seda como algo lujoso, ¿no? Un elemento lujoso de vestir. Justamente la seda, a través de tu libro lo he descubierto, tiene mucho que ver con el origen del bandoneón. Sí. Entonces vos me vas a explicar en principio eso, ¿no? Sí, es verdad que la ciudad donde nació Heinrich Band era conocida para ser el lugar de la producción de seda. Era muy famosa esta ciudad en el siglo XIX. Tenía algunas circunstancias que apoyaron a la producción, como algunas particularidades locales. Y con esta producción también realmente se desarrolló toda la ciudad, también en su forma demográfica, pero también en la arquitectura. Y mucha gente se fue a Krefeld para trabajar en esta fabricación. Perdona que te interrumpe. Krefeld es una ciudad, si mal no recuerdo, del oeste alemán, ¿no? Oeste, sí. Y estamos hablando de Heinrich Band, que justamente forma parte del título de tu libro, porque es una de las figuras centrales en el origen del instrumento, ¿bien? Claro, el instrumento lleva su nombre, ¿no? Que está, bandoneón es una forma, un derivado de este hombre. Y también él hizo un aporte muy grande en el diseño del teclado, que él como músico, como chelista, como comerciante de música, como primero pidió
instrumentos más antiguos de las fábricas sajones, que en este tiempo eran llamados acordeones, de un tipo más antiguo. Y estos acordeones tenían 3 filas en su máximo, y después Heinrich Band tenía esta idea de desarrollar el diseño hasta integrar una 4ª fila, una 5ª y una 6ª. Y con eso el desarrollo de este teclado es muy cerca a la versión que tenemos ahora en el tango. Y él no solamente diseñó este teclado, pero también compuso mucho repertorio para eso, métodos, todo lo que apoya la distribución también de este instrumento, ¿no? Porque era muy común en este tiempo desarrollar una variante de un instrumento porque se abrió todo el mercado para el público general, ¿no? Estamos en el pleno siglo XIX con acceso para la clase media baja a muchos recursos que antes solamente eran reservados para la clase alta. Y el mercado de la música y de los instrumentos de música era una gran parte de este movimiento para que mucha gente pueda participar culturalmente en esta época. Y Heinrich Band, siendo un nieto de tejedores de seda, que se desarrolló y se formó con la música y tocaba también en público junto con su hermano, abrieron ellos un poco la puerta a los salones, las salas de la ciudad, los teatros antiguos, y él sabía la música y quería también desarrollar con su instrumento accesos para gente que no tenía este conocimiento musical. Y los acordeones antiguos en este momento eran muy conocidos para ser instrumentos que se toca fácilmente, que sin conocer música te ayudan los números para tocar repertorio de este tiempo. ¿Que era un repertorio bailable? Bailable, popular. Temas de la ópera a veces, temas conocidos, populares, a veces música de ballet, que eran como los hits de este tiempo. Y claro, porque realmente visitar una ópera todavía era privilegio de la clase alta, que claro, una vez quizá pudiste entrar. Lo que tenemos que entender es que ahí, hablábamos de la industria de la seda, sí, en Krefeld. Sí, con una clase creciendo. Es decir, claro, hay como una, llamémosle, pequeña burguesía. Sí, digamos. Sí, bueno, sí. Estamos en 1843, 40. Sí, y después este diseño específico de 4 filas es de 1850, ya refiriéndose a 1849, pero el método que yo uso y manejo los datos es 1850. Claro. Y es justamente eso, con la seda crece la población, crece también el estatus social de mucha gente. Y se puede ver estos en los anuncios, ¿no? Cómo se arreglan ellos entre ellos, tocan con orquestas, bandas sinfónicas, bandas militares, tocan música popular para bailar, y se juntan ellos no en las salas grandes de la ciudad, pero en los restaurantes al lado. Y de este escenario, de este ambiente, surgió realmente este instrumento, porque Heinrich Band lo vio de muy cerca y tenía una observación de las necesidades culturales, musicales de su época. Y en este momento era posible encargar instrumentos en esta región en Sajonia, que tenían una producción masiva de instrumentos de fuelle y también otros instrumentos, y era posible encargar diseños de tu interpretación, de tu visión, ¿no? Y ellos te lo fabricaron y después lo vendiste, porque la zona de Sajonia era en este tiempo la zona con la mayoría de la fabricación a precios bajos, porque era un lugar que se manejó mucho por el laburo doméstico, ayudando, apoyado por muchas mujeres, por chicos, por sectores muy divididos a pasos mecánicos muy simplificados, y era toda una región definiéndose por la lutería de instrumentos. A
corregime si me equivoco, ¿no? La zona de Sajonia es la zona este de Alemania, Sí, ¿cierto? exactamente. Yo tuve la oportunidad de conocer Dresden, Sí, sí. que creo que Muy cerca, pertenece, claro. Ujú. y vos sabés que justamente en Dresden, frente a la Ópera Semper, Ah, ¿no? es hermoso. Esa plaza seca, hermosa, Sí. ahí había músicos callejeros. Sí. Uno de ellos tocaba un instrumento que para mí en ese momento me pareció un bandoneón chiquito. Ajá. Después, a través de tu libro, vi que es una concertina, ¿no? Exactamente, ellos tienen su propia práctica. Siempre tuvieron también antiguamente su propia práctica en estos lugares y usaban la concertina de 3 filas máximo. Claro. Así que en este lugar, bueno, es que hay diseñadores como Heinrich Band, hay fabricantes, ¿no? Muchos fabricantes en Sajonia, pero también hay fabricantes que enseñan y hay fabricantes que diseñan un teclado y se presentan con su propio teclado. Y ahí tenemos esta concertina de a veces un modelo conocido, es la de 76 de Carl Friedrich Uhlig. Ahí entra otro nombre es importante. otro nombre, claro, es un Uhlig. nombre importante que fabricó también los acordeones antiguos que encargó Band, vendió en su negocio. Y Uhlig también es uno de los fabricantes que que fabricaban el diseño de Band de 88 tonos, porque Band pensaba que es la versión que él quería y que tiene cierta particularidad en abrir la mano hacia el frente, digamos, ¿no? Como extenderlo de una forma más para Band, ¿no? Más ergonómica. Y Uhlig lo hacía, sí, Claro. lo que Así que estuvo tenemos dos pedido. regiones. Sí, Por sí. un lado, Krefeld, ¿no? Con su industria de la seda, su burguesía creciente, Sí, sí. y el Band con su actividad, digamos, musical, Sí, ¿no? Y además industrial, sí, ¿no? sí. Bien. Y por el otro lado, Uhlig en Sajonia, bien, con su también tradición de fabricación de instrumentos. Sí. Seguramente hay mucha madera por ahí, ¿no? O había En los antes, bosques ¿no? de Bohemia, sí. Exacto. Bueno, ahí tenemos entonces, si queremos hacer una genealogía del bandoneón, ahí hay un par de lugares, bueno, los dos lugares centrales, ¿no? Que tenían interacción. Tienen interacción y se apoyaron muchísimo hasta que también hay intercambios en los métodos. Se puede ver que, por ejemplo, otro fabricante, Zimmermann, usaba un parte del método de Band para explicar algunas cosas, así que había mucho intercambio y porque era un mercado también muy dinámico. Zimmermann también estaba en Sajonia. Exactamente, Zimmermann era en Karlsfeld, que también conocía a Uhlig, por ejemplo, y le pidió también peines para él también poder desarrollar un instrumento. Y como cada uno estuvo buscando su manera de presentarse con un instrumento específico. Dentro de lo que es el bandoneón, ¿no? Corregime si me equivoco porque vos sabés mucho más que yo. Dentro de lo que es la máquina del bandoneón, están los peines y sobre los peines van las lengüetas que dejan pasar el aire que van a recibir del fuelle, ¿no? Son elementos centrales. Esos peines se fabrican en forma separada del resto del instrumento. Sí. Bueno, la producción del bandoneón tiene muchos sectores realmente. Tenés toda la parte de la madera, tenés de metal, tenés de los peines, tenés la parte de la afinación. Y así creo que 5 o 6 de cuero. Hay diferentes sectores laborales que interactúan y justamente esta región en Sajonia para tener eso creo que me impresionó muchísimo en las publicaciones de los años 20, 30 que se refieren a la producción antigua, qué complejidad de la producción en serie tenía este lugar. Y esta producción que tenía en este mercado solamente era posible para esta forma de trabajar a un bajo nivel de costos. ¿De qué metal son los peines? Sí. ¿Son de metal? ¿De cuál metal?
Diferentes. Tenés diferentes metales. En el siglo XX son de aluminio o de zinc. Y antes eran también de... no tengo los términos, pero lo puedo ver en el libro, por ejemplo. A ver. De paso lo vamos mostrando. Es un libro con una muy bella edición. Lo tengo solamente en alemán y no quiero tirar la próxima leyenda. Claro. A ver, ¿cómo lo puedo? Ahora vamos a hablar un poco de las leyendas. Sí. A ver, si lo tengo que... Bueno, por ejemplo, tenemos en el catálogo de Band, tienen lengüetas de oro o de acero y los peines, ¿dónde lo tienen las palabras? Vos me dijiste zinc, ¿no? Zinc y aluminio, pero eso ya era a partir de 1900. Y bueno, aluminio en este tiempo era el material más caro que el zinc. Y realmente la exportación de estos instrumentos pusieron peines de zinc por el sonido, pero también tenía en este tiempo más baja la calidad que el aluminio. Ahora es al revés. Sí. Ahora es al revés. Bueno, por ejemplo, tenemos un bandoneón que supuestamente es entre 1855 y 1863. Y tenemos torres para poder añadir peines de zinc. Ya tienen zinc en este momento. Después tenemos... a ver... Eso también tiene zinc. A ver... ¿Puede ser alpaca, no? Puede ser, sí, también. Pero quiero ver si tienen... En los catálogos lo dicen claramente, alpaca, y creo que también una cosa de cobre. Ajá. O sea que, bueno, ahí intervenían varias manos. Exactamente. Por lo cual, sí. En esa época... Bueno, las lengüetas de alpacas sí, pero de los peines lo tengo que ver en los... No importa, porque... Peines de zinc también, peines de zinc también. Ya va a aparecer en el libro, está la información. Sí, está la información en los catálogos que ofrecen por lo menos 2 o 3 formas diferentes de los peines. Claro. De zinc, de alpaca, y tengo que ver el tercero. Creo que es cobre. Bien. Pero sí. Bueno, ese secreto, o no tan secreto, estaba, por supuesto, encarecía el instrumento, o era un instrumento de un alcance, podríamos llamarle popular en cierta manera. Bueno, depende un poco de la década de que estamos hablando, ¿no? En 1855 ya era popular porque 2 años más después ya se abre el registro de las partituras, por ejemplo, que publicaron en este tiempo. Ya pusieron una especificación de acordeón y ya pusieron también bandoneón, así que cuando estás nombrado como instrumento de esta época en una categoría propia, es un indicador que sería popular. Bueno, todas estas armónicas de mano, ¿no? son una familia muy grande, eran muy popular y siempre con una proyección muy grande, siempre pensado para el mercado global también, porque justamente para este nuevo público, ¿no? De realmente gente que se acercó la primera vez a la música y aprendió con estos números que están escritos arriba de las teclas, con métodos que ayudan a este acceso de darles notas, aprender notas, pero con ayuda de los números. Y eso era de este tiempo una expresión fundamental para acercarse a la música. Y después, claro, se popularizó mucho más adelante, por supuesto, también por una fabricación mucha más
todavía complejo, pero también apoyado por la tecnología, por claro, máquinas de vapor que usaban para cortar las lengüetas, por ejemplo, en 1878, y más adelante tenemos máquinas para cortar las lengüetas que llevaron otros problemas, otros discursos, pero poco a poco vamos ya hay una a... producción en serie importante. Claro, A mí claro. lo que me asombra es, para hacer un instrumento nuevo, ¿no? Joven, con respecto, por ejemplo, a los instrumentos de cuerdas, al violín, al cello, etcétera, que ya venían de hace mucho tiempo, es un instrumento joven que rápidamente encuentra su identidad, porque por más que Ulrich fabricaba en Sajonia, Zimmermann aportaba lo suyo también, Band, o la familia Band, aportaba desde Krefeld. Hay una unificación en cuanto al nombre, ya se llama bandoneón, Sí, bandoneon, sí, bandoneon. Bandoneon. Sí, ahí, sí. Que habrá sido un proceso seguramente, no se habrá llamado inicialmente bandoneon, le habrán llamado acordeón Acordeón o armónica cromática. Claro. Sí. Pero rápidamente encuentra Sí. su identidad y también la idea de trascender esa sociedad burguesa, digamos, del que iba a los bailes o los clubes y exportarlo al instrumento, ¿no? Y antes era más para el uso doméstico, ¿no? Para la música doméstica, imitando las costumbres de la clase alta, que tenían esta costumbre de hacer música en sus salones con programas variados de repertorio del tiempo, de muy alto nivel. Vinieron también directores musicales para enseñar a esta gente. Y la clase baja media imitando esta costumbre también, ¿no? de tocar repertorio, pero por supuesto de otra manera, porque no tenían clases de música, se tenían que formar de otra manera. Y está muy bien. También siempre como los fabricantes también, eso era su público, ¿no? Los fabricantes de este tiempo y los diseñadores de este tiempo, que eran gente que tenían necesidades, y la idea era cómo lo podemos acercar. Heinrich Band eligió esta manera de claramente usar la escritura en dos pentagramas, ¿no? Como en la forma de para piano. Pero por ejemplo Zimmermann es muy interesante el apoyo de él también, como tiene otro modelo, se quedó con una concertina más chiquita como su modelo, y también tenía esta idea de indicar por su numeración si está lleno o negro o blanco el proceso de cerrar y abrir, porque el diseño del teclado es un aspecto, claro, de dar una identidad a este instrumento. Después tenés el repertorio, también el método para aprender y entender este instrumento. Convengamos en que acá la dificultad propia del bandoneón es la siguiente. Uno toca una tecla de un piano y sabe que es un do, toca otra, sabe que es un re. Sí. Bien. En el caso del bandoneón tenemos la dificultad de que un botón suena en una nota abriendo el bandoneón, claro, y en otra nota cerrando el bandoneón. Claro. Y esta bisonoridad es muy interesante de este tiempo, porque de una manera estos instrumentos vienen de esta bisonoridad que lo hace posible acompañarse de una forma muy simple, ¿no? Tenés chang chang y realmente ya podés cantar y acompañarte. Pero eso también, por lo menos en el siglo XIX, siempre llevó un poco esta impresión que estos instrumentos no son serios, porque son un poco de... Claro, hasta los payasos, ¿no? Lo tocan como los instrumentos más simples en el circo, y como que no tenés que estudiar estos instrumentos porque te suenan solos. Y hasta las últimas formas, ¿no? de estos instrumentos, que son muy elaborados, siempre tenían que luchar un poco contra esta idea que hay instrumentos serios de maestros y hay instrumentos un poco más juguetes, que no es verdad. Es que la bisonoridad tiene que ver con primero accesar y hacer accesible este instrumento. Y también Heinrich Band vio mucha potencial en esta bisonoridad, porque también no solamente te podés acompañar fácilmente, también
tenés un rango de tonos mucho más amplio porque estás realmente dando dos tonos a una tecla, a un botón, ¿no? A una tecla, discúlpame. Y eso también es una visión, ¿no? Es como lo usas como una ventaja de este instrumento. Es como depende mucho de la perspectiva, pero sus orígenes antiguos del bandoneón, en esta forma antigua, tan chiquito, ¿no? Tiene que ver que nunca como entró quizá en las enciclopedias grandes de este tiempo. Tenía que realmente empoderarse y bueno, como si ponerse en el lugar de decir, bueno, soy un instrumento completo, capaz de todo. Y eso pasó en Argentina. Llegó en Argentina, creo que no sé si sabían ellos de esta historia larga del desarrollo. Llegó y realmente era completo. Y lo tomaron como instrumento completo. No había esta cosa de, bueno, antes tenías solamente 56 tonos y ahora tenés 64 y bueno, ¿cuántos tonos querés que tener? No, llegó con una cantidad de tonos que alcanza para lo que quería la gente hacer en la música. Claro. Sí. Creo que los primeros tenían unos 130 en total, ¿no? Sí, sí. Hay partituras que todavía tienen la tapa con instrumentos rectangular. Sin estos ¿cómo se llama? Sí, las ochavas, claro, donde está la lira. Claro, la lira puesta. Hay instrumentos que indican un poco más, un origen más temprano y con 130 tonos. Sí. Claro. Ahora voy yo a hacer un poco de la parte argentina, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y te voy a decir, digamos, cuáles son las leyendas a la que nosotros tuvimos acceso Claro. desde que nos interesa la historia del tango, ¿no? Claro. Entonces, una de esas leyendas era, uno se imaginaba el origen del bandoneón, digamos, en la selva negra alemana, o en los bosques, oficiando como marco musical a las procesiones o a las celebraciones religiosas, ¿no? En un ambiente muy sacro, ¿no? Un poco fue utilizado esa leyenda, esa construcción para asemejarlo a un personaje humano, al bandoneón. De hecho, al bandoneón se le habla como a un ser humano en varias letras de tango, ¿no? Uh-huh, uh-huh. El duende de Tuzón, Che Bandoneón, bueno, hay muchos Sí, es ejemplos. una persona. Es una persona. Sí, sí. Y esa persona, bueno, siempre se juega con la ironía de el origen religioso y su desarrollo y su éxito dentro de los cabarets porteños, ¿no? Sí. Es decir, pasar de la iglesia al cabaret Uh-huh, directamente, o al prostíbulo incluso, ¿no? Bueno, no es así. No es así. Estos instrumentos desde el principio, cualquier tipo de la armónica, ¿no? Porque si estamos hablando del origen, hay que preguntarse qué significa origen en este sentido. Estamos hablando del diseño de Band, tiene la visión de tocar música popular, pero quizá también origen quiere decir el origen de las armónicas de fuelle, que tampoco tienen que ver con la religiosidad. Sí, lo que es interesante que se mezcla eso con el discurso del siglo XIX, lo que pasó con el órgano. El órgano, si ahora decimos órgano, normalmente se refiere a una imagen del instrumento de la iglesia, ¿no? Eso es el uso semántico que manejamos ahora. El órgano en el siglo XIX era otra cosa. Era un instrumento que se usaba para varias cosas. Hay los anuncios que nos hablan que hay una forma que imita al órgano grande, que es el armonio, que tenía registros para que la gente pudo tocar el repertorio de salón, imitando texturas orquestales realmente, porque diferenciar sonidos era una de las grandes cosas del siglo XIX, porque no solamente reproducir un tema, es también diferenciar, modificar el sonido. Y estos armonios eran muy populares y crecieron muchísimo. Ya es este instrumento ya se alejó
del órgano en su función en las iglesias como instrumento para la música sacra, ¿no? Pero el órgano como instrumento, como objeto, tenía que ver con estos armonios que se usaban en este salón, porque el órgano con sus tubos tiene esta proyección de varios registros, de varios tonos, de varias calidades de tonos. Es como es una referencia igual, ¿no? Sí. Aparte de la religiosidad. El órgano además tenía que lidiar con la acústica de las iglesias y demás, ¿no? Claro. Ahora, ¿el armonio funcionaba con aire también? Claro, funcionaba con aire, está con pedales que se empuje con las piernas. Pero es la idea de tener un instrumento con muchos registros, y eso es lo que le gustó a la gente, lo que entró en las casas. Para la gente pudo hacer música. Aparte del armonio en las casas, lo tenemos en escuelas, por ejemplo, y también lo venden para iglesias chiquitas. Bien. Es como un instrumento que realmente en este tiempo, en el siglo XIX, pudo tener muchas posibilidades de estar usado. De repertorio, sabemos que era el instrumento de bandoneón, que solamente era para la música popular. A vez en cuando se encuentra un coral, pero también en las casas se tocaban corales, ¿no? Como parte de la práctica doméstica. Y el instrumento de armonio era un ideal que el bandoneón también quería imitar. Claro, además el bandoneón tenía una posibilidad mucho más concreta de traslado, porque yo me imagino el armonio es el tamaño de un piano. ¿no? Claro, es muy... Entonces, muy, eso no se podía llevar de un lado a No. otro. Si había una fiesta en una casa o el músico tenía que ir a un lugar de encuentro. Claro. Bien. Es una de las grandes ventajas que este instrumento portátil, así que si ahora te dicen es un órgano portátil, a veces escucho este término, teniendo en cuenta el contexto del siglo XIX, sí, pero diciendo hoy en día que viene de las procesiones, no. Claramente no. Aparte, la música sacra es la más investigada, una de las músicas más investigadas del mundo. Y no aparece el bandoneón. Y no aparece el bandoneón. Bueno, lo sacamos entonces de su obligación. Puede ser que quizá habían ocasiones individuales en donde se refiere quizá qué lindo que suena un bandoneón en la iglesia, que sin duda es así. Claro. Pero deducir una función principal de estos casos individuales o incidentes no sería justo. Bien. Te iba a preguntar lo siguiente. Ya hablamos entonces del crecimiento, del desarrollo del bandoneón, del aumento de cantidad de tonos, de los fabricantes. Y había, me interesa ese tema que aparece en tu libro, clubes, ¿no? De obreros, creo que de la minería, que se juntaban a tocar bandoneón, ¿no? Incluso hay fotos de esas reuniones, ¿no? Sí, muchos clubes a partir de 1884, 6, en los centros industriales, pero también en regiones rurales. Era un movimiento bastante grande y tiene que ver también con el concepto de tiempo libre que se abrió, y un concepto de laburo y con tiempo libre, que antes realmente las cosas eran en las regiones de la fabricación del bandoneón era uno, ¿no? Se vive en la casa donde se fabrica, donde se toca el instrumento, era una cosa, ¿no? En los centros de las ciudades era una diferenciación un poco más clara entre el laburo, las horas laborales, y después el tiempo libre, y se formaron muchos de estos clubes para compartir repertorio. Es un repertorio de también música popular alemana de este tiempo, simple en su rítmica, también con un movimiento de reducir las partituras en una línea rítmica que solamente indicaba dónde estamos con el número de tu dedo, para alejarse también de esta cosa de conocimiento musical. Era más por el oído y porque lo pudiste leer rápidamente. Eso era una práctica que los Pans, por ejemplo, nunca siguieron. Ellos siempre editaron partituras en escritura común para piano,
porque la idea era realmente también conocer la música, ¿no? No compartieron, tampoco tenían un club de bandoneón como lo tenían en otras ciudades grandes. Y estos encuentros, bueno, lo referiste a los mineros, sí, ellos tenían una tradición muy grande de eso. Hay testimonios de gente que tocaba en estos clubs diciendo que se canaliza en el sonido del bandoneón también esta presión que ellos sintieron porque trabajaron abajo de la tierra y como subieron y como lo tenían que expresar en este sonido que a mí siempre me fascina porque la mentalidad de estos hombres en la mayoría es un poco más cerrada, ¿no? Claro. Eran de compartir la música, este sonido y claro, estar Mira qué juntos en este interesante, momento. se me ocurre Sí, lo siguiente, ¿no? sí. La actividad de la minería con su escasa provisión de aire, ¿no? Muchísimo. Y eligen Sí. un instrumento que respira, Sí. ¿no? Sí, El bandoneón. sí, exactamente. Y bueno, estos clubes se murieron en su mayoría después de la Segunda Guerra. Ya antes se fueron los miembros, había un movimiento atrás de eso, pero nunca se pudieron encontrarse como antes de las guerras. Hay algunos clubes que sí siguen con esta tradición. Están también en esta región de Rin. Ya pude ver un ensayo con algunos miembros muy grandes. Y bueno, es un club social. Bueno, se toca, se come, se toma cerveza, no se habla mucho. Sí, sí. Es muy especial. Lo que los une es la sí, música ahí. sí. En los clubes anteriores hay revistas que hablan de este tiempo. Había mucha motivación para dedicarse a algo valoroso. Eso era el discurso y la motivación de estudiar bien, de conocer bien la música para darles una perspectiva cultural también, no solamente porque tenían un laburo muy pesado, ¿no? Muy fuerte. Y también en las revistas lo querían siempre motivar de dedicarse a lo lindo, a la cultura popular, que hay que respetarle, y hablan mucho del valor, que después se formó también en una ideología muy perfide, ¿no? Que como este abuso también de la música popular. Así que por eso nunca pudieron volver a este movimiento de 1880 porque Claro. tenemos este corte de la ideología de los nazis. ¿Eran vigilados por el Estado? No, ellos eran siempre conectados a sus fábricas, a su ambiente social. Siempre eran sospechosos por tener un movimiento político, Claro. pero no tenían, ¿no? Era de intercambio, por supuesto, pero nunca tenían una propuesta política para llevar adelante. Sí. Para los amigos investigadores que miran este sitio, ¿con qué fuentes trabajaste allá? De la organología del instrumento con algunos instrumentos de referencia que pude sistematizar y clasificar el desarrollo. Después, para la biografía de los bands, el aspecto histórico familiar, digamos, con catálogos, anuncios que contextualicé, ¿no? Con los desarrollos de este tiempo. Convengamos que Bach murió muy joven. Sí, ¿no? Sí, 1860. Después continuaron sus herederos. Sí. ¿Qué más? También estuve mucho en contacto con luthieres, porque no soy luthier, y habían algunas cuestiones técnicas, por supuesto, que tienes que entender. También para entender el teclado, por ejemplo, de la cuarta fila también lleva una cosa técnica en la máquina que hay que realizar esta cuarta fila, porque el bandoneón en este tiempo era mucho más chiquito, por supuesto, y es una exploración muy intensa. La cuarta fila es la que estaría más alejada de la muñeca, digamos. Claro, que hay que ver cómo se logra eso, ¿no? Porque el instrumento es esta maravilla de tener muchas cosas en muy poco espacio.
para lograr una práctica musical cómoda. Son muchas cuestiones que se relacionan con eso, y la cuarta fila ya se tenían que entregar partes que lo apoyan, por ejemplo, porque estas tres filas no solamente eran la práctica de Sajonia, pero también son una manera de construir. Si ya integras una cuarta, quinta fila o una sexta, hoy lo puedo ver también en la tutoría de hoy, si agregas más, te llevan otras preguntas técnicas, ¿no? ¿Cómo se puede realizar estas cosas? Y por eso estuve en contacto con luthieres también aprendiendo un poco, ¿no? del mecanismo para aprender y entender qué era la particularidad de estos cuatro filas y más adelante. ¿Y hay partituras, es decir, Band o Ulig o esta gente que hemos nombrado componían? ¿Eran compositores también? Sí, está en el libro también, La Fantasía número 2 de Heinrich Band, que sí, por supuesto, hizo arreglos, hizo propias composiciones que son más que nada piezas de baile, pero para un tocado solista, como lo hacen como con nombre y le dan un poco más complejidad. Hay también amigos de band o como compañeros de band. Había como una mini escena que eran gente del Rin, por eso también este sistema renano, como lo denombran, que apoyaron con arreglos, con composiciones, porque este instrumento no solamente era, como le dije, el teclado, también una cierta nobleza que quería del aspecto exterior, y también un repertorio específico para este instrumento. Claro. Ellos tuvieron conocimiento, al menos, no sé si tanto Band, porque murió joven, pero sus descendientes del impulso que tuvo en el Río de la Plata el instrumento. Bueno, Band no creo. Él seguramente estuvo consciente de que era mucha exportación, porque eso es lo que hicieron mucho en la fabricación de Sajonia. Ya a partir de 1860 por ahí ya tenemos una exportación confirmada, y adelante quizá vamos a encontrar más fuentes que hablan de la exportación a la América del Sur de instrumentos de armónicas de mano en varias formas. En la forma más grande, más chiquito, figuran lamentablemente siempre en un registro, porque son de una familia. Así que las estadísticas hablan de categorías. No sabemos concretamente cuántos serán bandoneones. Sí, exactamente. Sí. Propiamente dichos. Claro. Pero es interesante esto, porque esa fecha que das vos es anterior a lo que nosotros conocemos como el desarrollo del tango ya como género. Claro. Es decir, que cuando empiezan a llegar los bandoneones, todavía el tango no estaba consolidado como un género dentro de lo que fueron sus fuentes musicales, ¿no? Claro. Y bueno, normalmente se maneja un poco el dato de 1900, ¿no? Cuando todavía era en el tango tenía muchas significaciones también, y vino de eso, de lo criollo, ¿no? Como la música criolla que encontramos en los discos, y después se fueron como más definidos. Por eso, tiene las fuentes como la habanera, la milonga, eso todo siempre fue materia de discusión, ya hoy más o menos está trabajado. Pero el bandoneón, como nos hemos enterado en esta charla y a través de tu libro, que vamos a decirlo, se llama Heinrich Band Bandoneón. Vamos a mostrarlo. ¿Dónde está la cámara? Es una hermosa edición. Es una hermosa edición con una gráfica increíble, y hay que agradecerle a Vanina Steiner. Sí, ¿no? Eso es la editora que me acompañó, también la fotógrafa Mercedes Cimadevilla, que hizo estas fotos hermosos también para alejarnos un poco de la imagen del AA, que por supuesto estoy consciente que es otro mito. Nos queda ese mito, el AA de Alfred Arnold, ¿no? Que también fue un fabricante. Sí, era fabricante, y pero ya estamos hablando, Heinrich Band se murió en 1860, Alfred Arnold fabricó a partir de 1910 o 11, no estoy seguro. Ya estamos un poco más adelante, ¿no? Claro. Que aparte la familia Arnold tenía
Ernst Louis Arnold, que es la fábrica de Ela, que arrancó en 1864 después de la salida de Zimmermann a América del Norte. Él dejó esta fábrica de armónicas y arrancó Ela con sus modelos, y uno de estos modelos aparentemente era el bandoneón, era uno de los modelos que él fabricó, y justamente los de Ela y de la empresa Alfred Arnold eran los más famosos y se desarrollaron en un mercado global, en una marca global que Heinrich Band no pudo saber. No pudo percibir. Pero consciente de que estos instrumentos tienen también su vía en muchos lugares del mundo, sí, seguramente lo tenía, pero la función que tenía el bandoneón en Krefeld, ¿no? Como siendo un instrumento más accesible económicamente, también de sus posibilidades musicales. Ahora estoy averiguando, investigando cómo tiene que tener una historia antes del tango en Buenos Aires. Bien. Estamos viendo, ¿no?, de un golpe que llega y después se desarrolla poco a poco. Sí. Estoy seguro que ya estuvo integrado en el repertorio popular antes, porque si ya eran de 1860 estos instrumentos, había mucha música criolla y además la música que llevamos de la inmigración, que estoy seguro que también estuvo usado para la música popular, y en un momento, claro, paso a paso, reemplazando otros instrumentos, que no tenemos este momento, ¿no? Estamos siempre buscando estos momentos, pero son más movimientos, y tiene que ver con su función que cumple, porque en Buenos Aires también había una clase alta que compraba muchos pianos, muchos armonios, y el bandoneón hay partituras hechas justamente para ese uso, ¿no? Exactamente. Es decir, que un poco también es otro de los mitos del tango que se mantuvo en las orillas y que triunfó a partir de su boom en París, ¿no? Claro. Eso, todo eso ya está descartado, ¿no? Padre, pero creo que viendo el repertorio y los instrumentos que llegaron a la Argentina, el bandoneón había sido una forma más accesible que los instrumentos de salón, que el hombre común no es posible para él comprar. Exacto. Te hago una pregunta más personal. Vos trabajaste en tu doctorado, ¿no? Y sobre algo relacionado con Astor Piazzolla, ya que estamos en Mar del Plata y tenemos nuestro músico insignia, ¿no? Sí, es un gran honor realmente estar en este lugar. Sí, mi doctorado era sobre, se llama ¿Cuál es tu tango? Lecturas musicales de la tradición de tango. Vine a Buenos Aires en 2005 para hacer un estudio de campo y haciendo muchas entrevistas con bailarines, con músicos que hicieron arreglos nuevos, contemporáneos, y quería saber cómo se relacionan con la tradición tanguera, con qué ideología, con qué estética, y para ver cómo es la continuación y la justificación de la continuación realmente, ¿no? Porque en este tiempo, después de 2001, se formaron muchos conjuntos nuevos y era interesante ver cómo se relaciona con la tradición para tener un lugar en la continuación. Y eso hizo era un trabajo analítico de instrumentos, no de partituras, y también, por supuesto, de la tradición con sus características, ¿no? de formar un estilo personal, de reproducir ciertos elementos generales del género, pero también interrumpiendo con eso constantemente para seguir adelante, y después ver cómo los jóvenes se relacionan a este legado. Y por supuesto tenía que estudiar también la música de Astor Piazzolla, y que siempre, Astor Piazzolla para la gente de los conservatorios en Alemania, en muchos casos es el primer contacto que tenemos con el tango, porque realmente ya es parte
lo clásico. Sí, paradójicamente es la puerta de entrada para mucha gente en el tango, siendo sí. que para muchos tangueros era la puerta de salida, ¿no? Sí, sí, es muy interesante, muy buen puesto. Y después te das cuenta, bueno, esta música, después más, y llegas. Yo me recuerdo teniendo una partitura de Horacio Salgán y me pareció muy rara, ¿no? Como para entenderlo. Y después cuando estudiaba el tango, como lo entendía, como su forma de segmentar, de desarrollar un estilo personal. Y es muy interesante estos caminos a donde te llevan. Pero bueno, estoy a otros... Claro, y aparte vos como pianista Mm. sabés que hay algunos aspectos del tango que no están en la partitura. No, Sí, exactamente, claro. el tema performativa, ¿no? Que esta calidad que era, sí, que hay que reconstruir eso para entender esta música. Y bueno, era un estudio muy lindo y sí, la verdad que me cambió la vida porque conocí a mucha gente que todavía tengo amigos de esta época y siempre estuvimos charlando, intercambiando. Y justamente me enteré en este proyecto del bandoneón, que para mí es una muy linda oportunidad también, no en la continuación de mi doctorado, pero también de ver yo desde Alemania, qué puedo apoyar yo, ¿no? Como que tenemos en Argentina tanto conocimiento sobre Argentina y la cultura popular y grandes investigadores, y yo vi un poco mi tarea bueno, hay este archivo de Krefeld y yo me voy a dedicar a eso para también hacer un apoyo. ¿Hay un archivo en Krefeld? Sí, hay una fundación muy importante en Krefeld que es una fundación privada de artistas de Krefeld y ellos siempre apoyaron actividades alrededor de bandoneón, ¿no? Hay un festival cada 2 años y ahí a veces compran un instrumento antiguo. Tienen un par de catálogos, hicieron una exhibición sobre Heinrich Band en donde yo pude colaborar y después querían realmente revisar las fuentes porque quedaban algunas preguntas, ¿no? Como tenían este material, pero faltaba una contextualización profunda realmente de este material. Y al final yo pude hacer este trabajo y me gustó mucho porque siempre, aparte de eso, estuvo pensado este libro en 2 idiomas. Como no sabíamos cómo, pero estuvo claro que no hace sentido hacer un estudio así y dejarlo en la puerta, ¿no? Claro. Que no trascienda. Claro, que decimos, es un conocimiento que tenemos que realmente transmitir, porque hay un país que está, bueno, las fuentes eran muy malos, también en Alemania, son muchas cosas de la tradición oral que a veces no corresponden a lo que encontramos. Muchos hermanos de coleccionistas también. Eso. También, y bueno, era mi gran motivación de realmente no solamente hacer la versión alemana, también la castellana. Qué bueno. Sí. Bueno, vos citás una frase que me llamó la atención en tu libro de Leopoldo Marechal, ¿no? Sí, los caminos del tango son sí, inimaginables sí, o algo así. Sí. Y tiene puede ser muchas cosas, ¿no? Como una posibilidad infinita. Sí, es lo que veo y creo que Astor Piazzolla es un gran ejemplo de eso, ¿no? De que ya siempre me llama la atención, yo creo que de 1903 o 5 hay una frase en la Caras y Caretas, que se quejan del tango de este tiempo porque ya no es como era. Exacto. Bueno, claro. así que, sí, de hecho, de 1916 tenemos un artículo que salió en un diario local aquí en Mar del Plata, sí. que habla de la muerte del tango, ¿no? Sí, bueno, ya estamos. Sí. Bueno, Janine, te agradezco. Ha sido muy amable. Gracias. Y es bueno conocerte, conocer tu libro, que seguramente lo vamos a poder difundir porque lo merece. Gracias. Y bueno, hemos finalizado una nueva entrega del Rincón de Azzo. Agradecemos bueno, ya sabes, si te gustó, dale un like, porque esto está en el canal de YouTube. Sí. Suscríbete, toca la campanita para las notificaciones. Y bueno, me despido de ustedes hasta una nueva entrega. Gracias. Gracias.